sinner, I'm a saint. ¿Qué tal si me acompañan a orar, a pedirle a Papito Dios por ellas y por ese mensaje que Él ha puesto en sus corazones para que sea bien edificante para todos esta noche? Amén. Cierra allí sus ojitos y acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de Paula, de Aiza, Señor. Las bendecimos en tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú has venido haciendo en sus vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sé y estoy completamente seguro, Señor, que esta noche el mensaje que vamos a recibir es un mensaje no solamente que tú has puesto en sus corazones, sino es un mensaje que tú les has permitido vivir. Porque ya no nos van a venir a hablar de lo que deberíamos hacer, sino que ellas nos van a hablar, Señor, de lo que tú les has estado hablando, de lo que tú les has estado enseñando y de lo que tú les has permitido estar viviendo, Padre Celestial. Y eso tiene un mensaje poderoso y transformador para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor, y bendecimos, Señor, el corazón de estas dos mujeres, hijas tuyas, Señor. Bendecimos tu palabra y el mensaje que vamos a recibir, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Ale. Hola, buenas noches a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Paula Camargo. Estudié psicología y realicé una especialización en psicología clínica. Así que nosotros vamos a continuar con la serie que comenzó Adri el fin de semana pasado, Banderas Rojas, Banderas Verdes y nuestra relación con Dios. Y hoy voy a hablar junto a Vero sobre las banderas rojas y verdes en nuestra relación con nosotros mismos. Vero me va a estar apoyando, ustedes dirán, oiga, no la va a dejar hablar, pero me va a apoyar, va a dirigir una actividad y este tema pues lo comienzo yo. Ahora yo voy a dejar hablar a Vero. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy. Mi nombre es Verónica, también soy psicóloga. Hace mucho tiempo que vengo pues a esta iglesia y con Adri tuvimos pues la idea de hacer las red y green flags que tenemos nosotros en muchos aspectos de nuestra vida y por eso comenzamos esta serie. Básicamente queremos hacerlo o cubrir pues las áreas más importantes que tenemos y relacionarlo un poco con el tema psicológico, por eso también estamos nosotras dos acá, para no solamente para verlo de todas las perspectivas que podemos verlo y pues también poderles compartir nuestro punto de vista, no solo a través del Espíritu Santo, sino a través de nuestra profesión. Entonces voy a estar apoyando a Pau en lo que ella necesite y pues vamos a estar compartiendo nuestra opinión sobre el tema. Bueno, pero adelántenos usted el otro fin de semana que va a hablar para motivar a los jóvenes. Bueno, el otro fin de semana, hoy empezamos con, creo que todo ha venido como uniéndose, no lo planeamos así, pero creo que así es. El mensaje anterior incluyó mucho de lo del mensaje de nosotras dos, y el próximo sábado vamos a estar hablando sobre red y green flags en nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestros amigos. Digamos que le vamos a dar un enfoque más a la pareja porque de pronto es algo que tocamos muy poco en la iglesia, pero también aplica para todo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar. Ustedes van a escuchar un audio y van a seguir las indicaciones del audio. ¿Listo? Te voy a enseñar un hack mental para que te des cuenta cómo tu cerebro te engaña cada vez que puede. Estate, que esto está interesante. Sigue mis instrucciones. Di tu nombre. Dilo. ¿Cómo te llamas? Bien. Ahora, di tu nombre mentalmente. Bien. Ahora di tu nombre mentalmente, pero súbele el volumen. Más alto. Bien. Ahora di tu nombre mentalmente, pero gritando. Dime, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Has podido subir el volumen? No lo has subido.
no has podido subir el volumen, porque técnicamente no es un sonido, es un pensamiento. Esa voz con la que has estado hablando es un pensamiento. Al pensamiento no le puedes subir el volumen, pero tu mente trata de manejar esa orden que tú le has dado, sube el volumen y hace ver que mentalmente lo estás subiendo y que lo dices más alto. Pero si te das cuenta y prestas atención, en ningún momento el volumen ha subido. Esa vocecita que hay, que te habla en tu cabeza, esa parte mental, recuerda una cosa, son solo pensamientos. Así que no te lo creas, porque los pensamientos se basan en creencias. Bueno, ¿cómo les fue? Chévere. Listo. Bueno, la idea o la intención de este mensaje es que podamos comprender cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y cómo esto va a influir en nuestra conducta, ¿sí? Esto es una relación que desde la psicología nos explica pues cómo nosotros nos comportamos, ¿sí? Es decir, que nuestras conductas, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros sentimos está determinado por nuestros pensamientos, por nuestras creencias. Entonces, vamos a comenzar con las banderas rojas contigo mismo o contigo misma. ¿Listo? La primera bandera roja es aferrarte o dejarte controlar por tus pensamientos, sentimientos, emociones y deseos. Bueno, ¿cuál sería la bandera verde? Controlar nuestros pensamientos, regular nuestras emociones y regular nuestros pensamientos. Yo quiero que hablemos un poco de este tema. Las creencias, como nos mencionaban en el video, ¿qué son las creencias? Las creencias se van estableciendo en nuestra vida a lo largo que nosotros vamos creciendo, es decir, en nuestras diferentes etapas de desarrollo, en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Las creencias que nosotros tenemos nos permiten entender el mundo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Muchas veces esas creencias tienden a ser irracionales. ¿Y qué es una creencia irracional? Una creencia irracional es algo que es absolutista, que no es flexible, ¿sí? Y que interfiere en la consecución de nuestras metas, de nuestros objetivos personales y va a generar afectación a nuestra salud mental y no nos vamos a sentir muy bien emocionalmente, ¿sí? Entonces, voy a exponer con ustedes algunas de las creencias que solemos nosotros tener y pensar. Entonces, por ejemplo, la del sentido de perfección. Para considerar que soy valioso, debo ser absolutamente competente y tengo que ser capaz de conseguir todo lo que me propongo. Lo que les estoy leyendo son creencias, lo que dicen las personas en consulta. Por ejemplo, se me ha quemado la comida, nada me sale bien, todo lo hago mal. En nuestra relación con Dios podemos pensar, hice algo que a Dios le desagrada, estoy condenada, Dios ya no me ama. Bueno, o también las creencias de demanda y exigencia. Por ejemplo, en nuestra relación de pareja, si mi pareja me quisiera, debería haberme hecho un regalo por mi cumpleaños. Todas estas creencias son irracionales y nos afectan, ¿sí? Afectan nuestros estados emocionales. ¿Y qué nos dice 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es la virtud de poder controlar nuestro cuerpo, de poder controlar nuestros impulsos, de controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y deseos. Esto es un regalo que nos ha hecho el Espíritu Santo. Él nos ha dado este don y esto es un don espiritual y nosotros tenemos que apoderarnos de esto y tener dominio sobre nosotros mismos. Como nos decía en el video el Señor, nosotros no podemos dejarnos controlar por nuestras creencias irracionales, ¿sí? Nosotros tenemos que hacerle frente a esas creencias, tenemos que detectar cómo se construyeron esas creencias, qué viví en mi infancia, qué viví en mi adolescencia para pensar hoy en día que Dios no me ama, que soy un incompetente. Suena muy duro, pero algunas personas pueden decir soy una inútil, ¿sí? Todo me sale mal, nadie me quiere. Entonces,
nosotros debemos dejarnos controlar es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que controla nuestra vida y es un trabajo que debemos hacer junto a Él, ¿sí? Ayudarle. Controlo lo que pienso, lo que siento, lo que digo, controlo mi palabra, mi boca, y asimismo me entrego a Él y permito que Él controle mi vida. Pero cuénteme qué piensa de esto. Bueno, tú decías que no solamente hay que detectar como esas cosas que normalmente pensamos y son, por ejemplo, Dios no me ama, soy incompetente, y a veces no nos damos cuenta de que pensamos esto. Entonces Pau decía que teníamos que mirar como qué fue lo que nos llevó a pensar eso. Y no solamente eso, sino a veces, y es muy importante que lo sepamos, esos pensamientos se crean por heridas. Pero hay algo que decía Adri unos sábados atrás, y era sobre la identidad que nosotros tenemos en Dios. A veces cometemos el error de ligar nuestra identidad a nuestra herida o a ese suceso en vez de ligar nuestra identidad a Dios. Entonces, hay algo que decía antes que siempre me ha gustado y es como cuando fracasamos en algo, el dolor no es tanto porque fracasamos, sino porque para nosotros el fracasar nos convierte en fracasados. Y realmente no es así. Podemos fracasar muchísimas veces. Eso no nos forja una identidad completa y es así como se van creando esos pensamientos, esas creencias que nosotros tenemos normalmente y que nos repetimos y no nos damos cuenta. Cuando, por ejemplo, nos da miedo hacer algo porque no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente capaz, ahí estamos exponiendo o, por así decirlo, ahí está evidenciándose ese pensamiento de soy incompetente y no nos damos cuenta. A veces no pensamos ni creemos que no, o podemos decir, escuchar esto y decir, no, yo no me creo un incompetente. Pero cuando tenemos, digamos, en una situación social o en otro ambiente y surgen ese tipo de cosas, nos llevan a esos pensamientos de los que hablaba Pablo. Gracias, Vero. Y bueno, sí, la invitación, ¿cuál es? A que soltemos el control de nuestra mente. Nuestra mente no tiene el poder de dominarnos siempre y cuando las creencias que tengamos sean creencias que nos generan malestar, ¿sí? Bueno, entonces, la segunda red flag es invalidar tus emociones y sentimientos. ¿Cuál sería la bandera verde? Validar tus emociones y hacerles frente. ¿Qué sucede? No hay emociones buenas o malas. Todas las emociones tienen un propósito, sino que nosotros crecimos en nuestras distintas etapas de desarrollo y nos han dicho que sentir es malo, que los hombres no pueden llorar, que las niñas no se ven bonitas llorando, ¿cierto? Que los hombres son fuertes. De esta manera y a partir de esas creencias que nosotros tenemos, nosotros evitamos lo que sentimos. Entonces, si estamos sintiendo tristeza, no nos permitimos sentir la tristeza porque, ay, qué vergüenza, no puedo estar triste, pero tenemos que permitirnos todos los estados emocionales en nuestra vida. Claro está, todo con límite. ¿Qué sucede? ¿Cuál es ese límite? Cuando estas emociones se convierten en estados. Entonces, vamos a poner el ejemplo, la emoción de la tristeza al estado de la depresión. ¿Ustedes qué creen que está bueno sentir? ¿Qué sería bueno sentir? ¿La emoción o el estado? La emoción. La emoción, exacto. La tristeza es súper válida y la tenemos que sentir y no podemos cohibirnos, ¿sí? Tenemos que llamar a la tristeza. Ven, tristeza, siéntate conmigo, te sientas acá a mi lado, así como vienes, tú también te vas. Y ahí es cuando no nos dejamos controlar por las emociones, ¿sí? Pero tenemos que permitirlas que ellas estén con nosotros. No podemos rechazarlas, no podemos evitarlas, porque somos seres emocionales, ¿sí? Y como Dios nos ha dado el control, Dios nos ha dado dominio propio, nosotros tenemos que controlar lo que sentimos. Entonces, ¿qué sucede? El estado, que sería el estado de depresión, ya va a interferir con nuestras actividades, ¿sí? O con la consecución de nuestras metas, o va a interferir con nuestro proyecto de vida. Esto sí sería algo insano y que estaría afectando mi salud mental. Otra emoción,
no la tenía preparada, pero se me vino ahora, el enojo, ¿sí? Es muy válido enojarnos. ¿Qué sucede? ¿Cuál creen que es el límite del enojo? La ira, ¿sí? Cuando yo con mis actos expreso esa ira, es decir, cuando ya no está, cuando es una bandera roja, cuando comienzo a agredir verbalmente, físicamente, cuando golpeo objetos, rompo cosas, esto ya no está bien, pero el enojo es válido sentirlo, ¿sí? El punto está en cómo nosotros gestionamos lo que sentimos, y es lo que les decía al principio, cómo la emoción viene, porque tiene que venir, pero así como viene, ella se va. Hay que validar nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué quiere decir validar? Reconocerlas, ¿sí? Reconocer lo que sentimos ahora, lo que sentimos en este momento. Yo quiero que ustedes se pregunten, en el mes, ¿ustedes cuántas veces se dan la oportunidad para decir, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo hoy? ¿Cómo me fue en este mes? ¿Cómo me sentí en esta semana? Si sentí pues algo que me desagradó, me causó malestar, evaluemos esto, ¿sí? ¿Cómo lo afronté? ¿Qué hice? ¿Qué pensamientos tuve? Hay que reconocer todo en nuestra vida, nuestros procesos, nuestras emociones, ¿sí? Bueno, considero que cuando nosotros invalidamos o rechazamos lo que sentimos, estamos negando el poder de Dios y lo que Dios puede hacer a través de nosotros en esa emoción o en el estado en el que nosotros estamos. Considero que sería como no tener fe, invalidar o rechazar las emociones. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Entregarle a Dios nuestro corazón, ¿sí? Rendirnos ante Él, ceder el control y junto a Él hacer la tarea, ¿sí? También apoyarnos con Dios, pero reconocer mis emociones y llevarlas ante Dios y presentar mi corazón delante de Él para que Él obre en mi corazón. Y de esta manera, cuando Dios obra en mi corazón, esto va a guiar pues mis acciones y va a guiar mi conducta. Miren, Mateo 6:33, ¿qué dice? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios promete suplir todas nuestras necesidades, esto es una promesa, pero ¿qué sucede? Nosotros creemos que las únicas necesidades que Dios puede suplir son las necesidades tangibles, las materiales, pero Dios también puede suplir nuestras necesidades emocionales. Amén. Dios puede hacer en momentos, de un momento a otro, lo que nunca nosotros o lo que estuvimos esperando durante años, y eso es un milagro, y Dios obra de esa manera cuando nosotros creemos y cuando creemos en que Él puede suplir nuestras necesidades emocionales. ¿Qué sucede? Que nosotros queremos tener el control, ¿y saben eso cómo se llama? Ego. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestro ego y creemos que nosotros todo lo podemos, creemos que nosotros podemos sostener la emoción, pero como guardarla en nuestro corazón, acá está, sé que está, pero no quiero mirarla, no quiero escucharla, no quiero sentirla. Cuando yo reconozco a Dios como todopoderoso y cuando lo reconozco como un Dios de milagros, como un Dios que puede hacer lo imposible posible, Dios obra. Y quiero regalarles esta frase que la leí en un libro, es muy hermosa, y es: Dios nunca hace apenas lo suficiente, siempre hace más que suficiente. Nosotros hacemos que Él sea demasiado pequeño ante nuestros ojos y esperamos mucho menos de lo que Él desea dar. Bueno, entonces, Vero, cuénteme, ¿qué opina de esta bandera verde y roja? Bueno, tú decías algo muy importante y era que las emociones son de Dios. Dios necesita que sintamos. Psicológicamente las emociones se crearon son creadas o las tenemos por instinto. O sea, no son porque sí, sino porque cada una tiene una función. Entonces, hasta, por ejemplo, los celos, la envidia, todo eso se creó a partir de una función. Entonces, la tristeza, ¿qué es lo que hace instintivamente? Y es que cuando, digamos, lo voy a poner en estos términos, pero cuando los animalitos ven emoción o características de tristeza, eso hace que la manada se una más a él y tenga
¿sí? Llame la atención y se pueda unir más. ¿Por qué la tristeza es tan importante en nosotros o cuál es la función que cumple? Es el crear o atraer la red de apoyo, ¿sí? Entonces, todas las emociones que Dios nos dio realmente tienen una función muy específica y por eso son necesarias sentirlas. Entonces, lo que Pau decía me parecía muy acertado en ese sentido, porque a veces de verdad es como Dios dice que se perfecciona nuestra vulnerabilidad y eso es algo que a veces olvidamos porque nos cuesta vernos vulnerables, nos cuesta mucho, a nadie le gusta, también es instintivo. Cuando había muchos más peligros para nosotros aquí en la tierra, el sentirnos vulnerables no era algo bueno porque estábamos expuestos a muchas cosas, pero ahora es diferente y la vulnerabilidad es un campo muy fértil para aprender, para crecer, para acercarse a Dios. Entonces, por eso orar también es un ejercicio de mucha reflexión y de decirle a Dios como qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que me está pasando, y ahí en oración poder darme cuenta, oiga, sí, no sé si alguna vez les ha pasado que llegan, no sé, digamos que acá a la alabanza y empiezan a llorar y a sentirse muy cargados y no se habían dado cuenta en toda la semana que no sé, o sea, se sienten ahí, no sé por qué estoy llorando, o no sé por qué estoy tan enojada todo el tiempo y todo me estresa y todo me irrita. Eso es parte de no estar muy pendiente, y en oración normalmente Dios abre esas emociones, que es lo que realmente quiere trabajar en ti. Entonces, eso que decía Pablo me parecía súper acertado. Gracias, Vero. Bueno, vamos para nuestra tercera bandera roja y verde, y el que me conteste esta pregunta bien se gana un premio. Uy. Bueno, ¿cuál es la persona con la que ustedes más hablan durante el día? Muy bien, súper bien, Nicolás. La persona con la que nosotros más hablamos durante el día, exacto, es como dijo Nicolás y Dania ya está señalando, con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, reflexionemos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de conversación estamos teniendo día a día? Nos estamos alentando con nuestra palabra, nos estamos construyendo a otros. Nuestra palabra nos da fortaleza, nos da vida, o al contrario, ¿qué tipo de diálogo interno estamos teniendo? Un diálogo que nos causa tristeza, dolor, que le causa dolor a los demás. Reflexionemos un poco sobre eso. Y en definitiva, nuestro lenguaje es una construcción social de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Con lo que yo estoy hablando, yo estoy creando una realidad, ¿sí? Es decir, con lo que hablo, yo decreto, ¿sí? Construyo. ¿Qué construyo? Mi vida. La palabra tiene el poder de construir o de destruir. Entonces, ¿qué palabras nos estamos dando? ¿Cómo nos estamos hablando y cómo le estamos hablando al otro? Y miren que esto guarda mucha relación con lo que yo les decía, con los pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos nosotros estamos teniendo? Porque lo que nosotros hablamos, lo que declaramos y decretamos es lo que nosotros estamos pensando. Nuestras palabras no son forzadas sobre nosotros, como ya les dije, se están formulando acá, en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a hablar y cuando declaramos palabras, estas palabras van a entrar a nuestra alma y pueden causar distintas emociones, dependiendo de las palabras que estemos pronunciando. Alegría, tristeza, enojo, desesperanza, frustración, ¿sí? Y también pueden oprimir nuestro espíritu. ¿Y ustedes consideran que Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu oprimido? Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu libre, ¿sí? Que sea un espíritu ligero, que nosotros funcionemos de manera adecuada. Así que nosotros tenemos que aprender a escoger nuestros pensamientos, que sean pensamientos de bien. Proverbios 13:3 dice: el que cuida lo que dice protege su vida, el que solo dice tonterías provoca su propia desgracia.
En un libro leí que para mantener un problema hay que seguir hablando del problema, ¿sí? Así que si usted quiere mantener los problemas que usted considera que tiene en su vida, ahora siga hablando de ellos, ¿sí? Porque usted está dando vida, como les dije, está construyendo una realidad, ¿sí? Está decretando sobre su vida lo que usted está hablando, lo que usted está pensando. Si decimos algo con la suficiente frecuencia, en nuestro corazón, ¿sí? Si lo decimos en silencio, es decir, en nuestro pensamiento, si lo decimos verbalmente, lo creeremos, sea o no sea cierto lo que nosotros estemos pensando. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que nosotros recibimos lo que creemos, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Decretar palabra de vida. ¿Y cómo se reciben las promesas de Dios? Creyéndolas, ¿sí? Creer significa recibir, y lo que creemos se va a convertir en nuestra realidad. Bueno, y antes de darle la palabra a Vero, y yo ya termino, quiero cerrar con esta frase que leí en el libro que tanto les comento, que me parece muy, muy bello, y es: cambia tus palabras, cambia tu vida, por si desean leerlo. Dice: Dios no nos dará más de lo que nuestro nivel de madurez demuestre que podemos manejar adecuadamente. Muchas veces somos adictos a la comodidad y a la conveniencia. Somos adictos a la comodidad y a la conveniencia. ¿Cómo? Pues con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos resulta más útil estar en nuestra zona de confort, estar en el lugar que estamos, rechazando nuestras emociones, evadiendo y evitando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque al enfrentarnos puede traer dolor, porque enfrentar lo que nos duele no es fácil, ¿cierto? Entonces por eso estamos en esa zona de confort y en esa zona de comodidad. Pero si seguimos ahí, ¿ustedes creen que Dios nos va a dar lo que nosotros merecemos y lo que Él tiene preparado para nosotros? Es decir, que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera. Miren, lo que el dicho muy popular es que las palabras tienen poder. Eso es muy cierto, y puede que nosotros nos preguntemos, bueno, ¿y cómo las palabras tienen poder? Pero quiero que ustedes se vayan de acá pensando, interiorizando esto, que es muy importante, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Y bueno, que todo lo que hayamos dicho en el pasado, anulemos eso y que pidamos a Dios en oración y empecemos a decretar las palabras y las promesas, todo lo que Dios ha prometido para nosotros, y que son cosas de bien y para bien, y Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que ayudarle en la tarea, porque no puede solo, ¿sí? Como decía la frase, somos muy adictos a la comodidad y queremos y somos demandantes siempre de los demás. Pónganse a pensar esto. Sucede en nuestras relaciones, siempre demandamos del otro. Nos creemos como los jefes de los demás, ¿sí? Ay, usted debería hacer esto. Nos quedamos en el debería, él tendría que, debería decirme, debería hacerme. Pero ¿cuándo vamos a ser demandantes con nosotros mismos? ¿Cuándo nos vamos a exigir a nosotros mismos salir del momento, de la zona en la que estamos, que nos trae mucha comodidad, es cierto, y que cambiar no es fácil? O sea, derrumbar todos esos patrones cognitivos, todos esos esquemas, todas esas emociones, no es fácil. Eso es un proceso de demolición, pero no es imposible. Y Dios está con nosotros y Dios nos sostiene. ¿Y cuándo nos vamos a sentir sostenidos y cuándo vamos a sentir respaldo por Dios? Cuando le creamos. El punto está en creer. Tenemos que creer y convencernos de que Dios todo lo puede. Y como les dije, Dios suple las necesidades emocionales. Lo que ustedes crean que ustedes dicen, no, yo tengo esto y los demás no lo tienen, y este es mi mayor problema, Dios puede hacer y obrar en su vida con lo que usted considera que no tiene solución. Y empiece a entrar en ese estado de demolición, a acabar con sus creencias, a acabar con la identidad que ustedes han construido en su vida a base de esas creencias irracionales, ¿sí? Y entren al proceso de construcción con Dios. Hagan esa tarea de la mano de Dios, acudan a
a un profesional de la salud mental y a una persona que pueda sostener la parte espiritual, ¿sí? Es muy importante hacer este proceso acompañado de una red de apoyo, ¿sí? Y bueno, pero cuénteme, ¿qué opina? Bueno, Pau hablaba algo muy importante de cómo nosotros nos da miedo de pronto mover todo eso, ¿sí? Yo tuve una experiencia muy bonita. Yo estuve trabajando en la Foscal Internacional un tiempo en el tiempo de pandemia. Entonces llevaban muchas personas y ustedes saben que los familiares no podían entrar a ver a su familia, a sus pacientes. Entonces, ¿qué se hacía con ellos? Eran más importantes que el paciente en sí, porque quienes sufrían todas esas emociones, los familiares, realmente, ¿cierto? Y había una terapia muy bonita con ellos y era el tema de el filtro que le pongo a las cosas que me llegan. Porque ¿qué pasa? Cuando tú estás en una situación de angustia, una situación de mucha incertidumbre, tienes un filtro muy fuerte y eso se llama una distorsión cognitiva. Entonces todo lo que te llega te da miedo, te asusta porque todo lo relacionas con el filtro que tienes. Es decir, si me llamaron de la clínica es porque falleció. Porque ese es el filtro que tengo en este momento, ese filtro de angustia, ese filtro de miedo. Entonces, nosotros tenemos muchos filtros, ¿sí? Que en psicología se llaman así, pero que realmente al final son miedos y que son que son tan parte de nosotros que los hemos venido construyendo. Así como construimos lo malo, también a veces empezamos a construir, así como construimos lo bueno, a veces también empezamos a construir lo malo. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Ellos no podían escuchar el celular porque de una vez, Dios, es malo, está mal, no puedo, ¿sí? O pensaban en la idea trágica y decían, es que yo ya no podré, yo ya no lo haré, yo ya no seguiré. Y era lo que hablaba Pau de decretar. Y pongo esta situación tan difícil que espero que ninguno pase por eso, pero así hacemos con casi todo en nuestra vida, en nuestras áreas emocionales. Y es poner filtros y todo lo pasamos por esa distorsión. Entonces, mi distorsión es que yo soy, no sé, yo no soy capaz con nada. Entonces, era lo que les hablaba ahorita, como me ponen esta tarea, no, yo no me voy a hacer capaz. Entonces me da miedo el mundo, la ansiedad, y eso crea tantas cosas. Y Dios viene y nos dice como oye, para un momento y velo desde mi filtro, porque Dios tiene un filtro diferente para nosotros. Dios habla de valentía, Dios habla de tranquilidad, de paz, Dios habla de muchas cosas muy importantes en cuanto a cómo debemos o con qué filtro debemos evaluar las situaciones que nos rodean. No pensando en lo malo siempre, ¿sí? Sino en lo que Dios puede hacer a través de eso. Entonces en ese hospital aprendí esto y lo que Pau habló también sobre cómo nosotros no demolemos eso, porque esa es la herramienta que hemos usado toda nuestra vida para sobrevivir a lo malo. Esa es nuestra estrategia. Muchas veces tenemos estrategias que son malísimas para enfrentar nuestras emociones, pero es la única que sabemos, la única que tenemos en nuestro repertorio. Antes de conocer a Dios, de pronto no tenía las herramientas que Dios me brindó, las herramientas que Él nos da en su palabra. Entonces, yo creo que también la invitación de Pau es que busquemos las herramientas que Dios nos da para enfrentar los momentos difíciles y las emociones, para poder demoler eso de lo que hablamos. Porque y busquemos, analicemos cuál es la estrategia que nosotros tenemos para afrontar los problemas, para afrontar nuestras propias emociones, que puede ser varias. Puede ser evitar la emoción, que es como la más común, como yo no pienso eso no me afecta. La que es descargar esa emoción de la manera que sea, como sea. Sea comiendo mucho, sea pegándole las cosas, sea, no sé, descargándola de manera innecesaria, o sea, haciéndola menos,
estoy triste, pero yo no puedo estar triste. Eso es, o sea, ¿por qué voy a estar triste por eso? Tristes las personas que, no sé, tienen problemas muy graves, pero eso. Entonces, cada uno de nosotros tiene una estrategia para afrontar esas emociones de las que Pau estaba hablando. Se llaman así, estrategias de afrontamiento. Y ustedes pueden haber creado, quién sabe cuántas. Pero Dios nos da unas estrategias de afrontamiento muy específicas en su palabra, que es que acudamos a Él, que no hablemos en oración, que podamos no solamente a veces ayudar a otros en situaciones similares, también es una estrategia de afrontamiento que también Dios nos ha propuesto desde su palabra. Entonces, miren, ustedes, de verdad, desde que yo terminé psicología y pues cuando yo estaba haciendo la carrera todavía ya había conocido a Dios, pero yo veía la Biblia y yo decía, esto es un manual para gestionar mi vida emocional, que al fin y al cabo es lo que más nos afecta. Tú puedes estar sin dinero y eso es lo que habla Jesús cuando nos habla del gozo. Tú puedes estar sin dinero, o puedes estar en una situación difícil, pero gestionando bien la emoción con Dios y con el Espíritu Santo puedes llegar a estar en el gozo. Entonces, de verdad no, había un versículo que tú me habías dicho que ya no me acuerdo cuál era, el de cuida tu mente. Preciso estaba leyendo porque se me iba a pasar el versículo lo más importante. Bueno, Diego, ¿lo puede poner por favor en pantalla? Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca ni que tus labios digan mentiras. Ahí es cuando les hablo de cómo a veces enfrentamos nosotros las cosas de nuestras emociones. Ahí hay una estrategia de afrontamiento. Decir mentiras, hablar. Mira siempre hacia adelante, fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde pones los pies y dónde tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. Entonces, Dios habla muchísimo sobre este tema en la Biblia, muchísimo. Pero este es uno de los versículos que más lo evidencia. Bueno, y ahora sí, para finalizar, con Vero estábamos hablando y reflexionábamos de esto tan hermoso, este versículo. En otra versión inicia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces decíamos con Vero, tan hermoso que es porque la Biblia es un manual de vida, ¿sí? Porque Dios valida cuidar de nuestra salud mental, porque Dios está validando cuidar de nuestros pensamientos, cuidar de nuestras emociones, de nuestra conducta, de nuestra palabra, ¿sí? Dios nos está diciendo, cuiden de lo que hay acá, de lo que hay acá en el corazón, de lo que hacen sus pies y de lo que habla su boca. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes dirán, bueno, ahora cómo yo me voy para la casa con todas estas herramientas que las psicólogas dieron, con todo lo que hablaron, pero ¿qué vamos a hacer? Vero les va a dar una herramienta, una técnica, una estrategia de cómo podemos lograr esas banderas verdes que les mencioné, ¿sí? Entonces, bueno, adelante, Vero. Bueno, tip cortico para no alargar más el tiempo. Les hablaba de las estrategias de afrontamiento, ¿no? Primer tip, usted cuando tenga un problema, ya que sabemos todo esto, de verdad llegue a su casa y siéntese y diga, ¿yo qué hice? ¿Qué pensé? ¿Y qué dije cuando me dijeron eso? ¿Qué hice? ¿Qué pensé? ¿Y qué dije? Porque esas son las 3 formas para que ustedes puedan ver y se van a dar cuenta de tantas cosas. O sea, por eso cuando la gente me dice, yo jamás haría eso. No somos a veces conscientes tanto de eso. La segunda cosa, si ustedes de verdad quieren empezar pues como el tema, la tarea de empezar a demoler esas creencias, escríbanlas. Ahí se les vienen a la mente y luego ya no recuerdo, pero escribir es una terapia increíble. Entonces, escríbanlas y déjenlas por ahí cerca, donde ustedes puedan ver ahí, miren, yo pienso eso. Importante, esa cosa que pensaron, pueden hacer el contraste con lo que dice Dios de eso. Por ejemplo, soy inútil. ¿Qué puede decir Dios de ti sobre tu capacidad? Entonces, esas son las estrategias que les vamos a dejar así corticas.
Y bueno, Vero dijo algo muy importante y no quiero irme sin decirles esto. Vero dijo, escriban las creencias, ¿sí? Hay que escribirlas y ahora, ¿cómo vamos a brindar como más soporte o abrazar más este proceso que vamos a hacer de demolición de creencias? Por favor, no descuiden su parte espiritual. Les voy a contar algo personal. Yo estuve en un proceso psicológico y la psicóloga, al terminar el proceso psicológico, pues en medio del proceso psicológico ella me dijo, escriba sus creencias, vamos a trabajar sobre los pensamientos, ¿sí? Porque desde la psicología clínica lo que se trabaja son pensamientos, tenemos que derribarlos para que así cambie nuestra conducta, ¿sí? Entonces empezamos el trabajo a escribir pensamientos y ¿qué sucede? Que Paula, esta psicóloga, fue juzgada por la psicóloga, ¿sí? Con los pensamientos. Entonces imagínense yo cómo salí de la consulta psicológica. Ojo, entonces en el proceso de demolición de creencias, ustedes no se permitan culpabilizarse, porque Dios no quiere que nosotros nos sintamos culpables, sí, que mostremos un arrepentimiento, sí, pero Dios nos perdona, Dios no nos condena, y esa es la peor creencia que nosotros podemos tener, creer que Dios nos condena por lo que pensamos, por nuestras experiencias de vida, por lo que hemos vivido, lo que hemos hecho y lo que hemos hablado. Claro que tenemos que agachar la cabeza, tenemos que pedir perdón, pero Dios nos perdona, ¿sí? Dios no nos condena. Entonces es muy importante cuando ustedes empiecen en ese proceso de demolición de creencias, no permitir que nadie los juzgue. Nadie puede juzgar el proceso de ustedes, absolutamente nadie. Porque el proceso de ustedes, tan solo ustedes lo conocen, tan solo ustedes lo han vivido. Y no lo han vivido ahora, hace una semana, sino que lo han vivido desde que nacieron y desde que han sido unos niños, ¿sí? Desde que se han ido construyendo. Entonces nadie, por favor, nunca permitan eso. Que los culpabilicen o que los juzguen. Esa es una bandera roja de relaciones terapéuticas, una bandera roja de los psicólogos. Que un psicólogo te juzgue. Ellos no tienen, nosotros no tenemos el derecho, ¿sí? Nosotros no podemos juzgarte. Nosotros entramos a acompañarte y a orientarte, a hacer una guía en tu camino, hasta ahí.